Vamos a estar ahora escuchando a Daniel Brailovsky en un audio que nos dejó. Él es doctor en educación, licenciado en educación inicial, es formador y capacitador de docentes. Él va a presentar su libro Informes y relatos pedagógicos en el Jardín de Ediciones Noveduc. Quiero decirles también, aprovechando esto, que justamente del 3 al 5 de noviembre, Ciber Noveduc. Podés adquirir este libro que es de Daniel Brailovsky y te lo llevan gratuitamente a tu casa. Así que vamos a escuchar ahora su libro, lo que habla sobre su libro Informes y relatos pedagógicos en el Jardín de Ediciones Noveduc, y después les amplío un poquito más sobre lo que tiene Noveduc de ofertas en este mes. Vamos con el audio de Daniel. Soy Daniel Brailovsky y quería contarles algo acerca de mi libro Informes y relatos pedagógicos en el Jardín. El título lo sugiere, se trata de un libro que aborda esa tarea que todas las maestras jardineras de ambos sexos encaramos 2 o 3 veces cada año y que tiene que ver con escribir acerca de lo que observamos en los procesos de aprendizaje de nuestras alumnas y alumnos. Existe una larga tradición, ya desde fines de los 60, los libros de didáctica de esa época, por ejemplo, el clásico Fundamentos y Estructura del Jardín de Infantes de Cristina Fritzsche y Eve Duprat, mostraban algunos ejemplos de los registros, las observaciones que después se plasmaban en escrituras. Pero no hay una única manera de hacerlo, y lo que me gusta hacer en este texto y en las actividades que lo rodean tiene que ver con comparar, combinar y reflexionar a partir de 2 maneras bastante diferentes de escribir estos textos, y que no son solo maneras de escribir, también son maneras de mirar, porque si uno va a escribir de una manera, uno está invitado a mirar de una determinada manera, y si uno va a escribir de otra manera, son otras las cosas en las que se va a fijar, son otros los lugares desde los cuales va a pensar qué significa que los chicos estén aprendiendo. Existe un consenso unánime en el que todos queremos que los chicos aprendan, pero no sé si siempre hablamos de lo mismo cuando decimos que un niño está aprendiendo, ¿no? Entonces, una de estas maneras, a la que se llama informe del alumno, informe evaluativo, es una especie de enumeración de los logros. También incluso se lo llama informe de logros. Entonces se escribe en tercera persona y uno dice, por ejemplo, bueno, Juancito es un niño muy alegre, su ingreso a la sala fue de tal manera, le costó, no le costó, espera su turno en la ronda, cuelga su mochila, cuenta hasta 28. Bueno, no, eso no se pone, lo digo en chiste, pero quiero decir, se hace una enumeración de las cosas que le salen, de las cosas que puede, de sus logros. Si hay algo que no puede, que no sale, que no lo logró, entonces, con cuidado, con respeto, sin señalar lo negativo, uno dice, bueno, todavía trabajamos en que esto otro suceda. Es especialmente incómodo a veces en los informes, y a veces es objeto de negociaciones o comentarios entre directivos y docentes, cómo decir cuando hay una conducta agresiva de un niño, por ejemplo. Entonces, si la maestra escribiera, a veces cuando se enoja le pega a sus compañeros, tal vez la directora le dirá, bueno, ponelo de una manera más amable. En vez de poner que le pega a los compañeros, pone todavía trabajamos en que exprese sus desagrados o sus enojos de una manera adecuada a las relaciones escolares, por ejemplo. Entonces, bueno, esta forma de escribir mira al niño desde afuera, yo también agregaría desde arriba y desde lejos, como se mira, si queremos ir al extremo, en una situación experimental, ¿no? El niño logró tales y cuales cosas, el niño no logró tales y cuales otras. La otra manera de escribir, a la que podemos llamar relato pedagógico, se escribe en primera persona y no habla del niño, sino que habla de la relación pedagógica, se sitúa en la escena de la sala. Entonces, en lugar de decir, Juancito es un niño muy alegre, logró esto, logró aquello, uno dice, Juancito pertenece a esta sala, en la que he propuesto tal proyecto, y lo propuse con tales fundamentos, porque me parece importante tal y tal cosa, y en el marco de este proyecto observé muchas cosas en Juancito. Por ejemplo, un día tal cosa, y cuento una historia de Juancito. Y después comento esa historia.
hay de alguna manera, en lugar de una enumeración, un inventario de los logros, un pequeño relato analizado y comentado por el docente. El docente, la docente elegirá a lo largo de los distintos proyectos, unidades didácticas, secuencias durante el año, algunos episodios para cada niño o niña de la sala. Algunos de estos episodios serán observaciones planificadas. Por ejemplo, si uno hace una actividad vinculada con la escritura, entonces uno hace un registro sistemático, uno saca fotos, uno toma notas, y al final de la actividad uno puede escribir un párrafo explicativo de cuál era el proyecto, la situación, la actividad, qué propósito tenía. Todos los episodios del grupo van a empezar igual, porque hablan de este contexto que es idéntico para todo el grupo, pero para cada uno va a haber un predicado, una derivación, una desinencia distinta, en la que se observará algo acerca de cómo escribieron, qué dijeron, qué les pasó. Por supuesto, el relato pedagógico no tiene la sensación de que uno abarcó todos los ítems aprendibles. El informe evaluativo sí produce esa sensación, en mi opinión no del todo certera, pero produce la sensación de que uno recibió como el análisis de laboratorio del aprendizaje del niño, ¿no? Y que todas las cosas que podían decirse acerca de su aprendizaje fueron dichas una por una. Incluso muchas veces estos informes son una planilla en la que el docente marca cruces, de sí o no. Lo logró, no lo logró, está en proceso, ¿no? Incluso, hasta en ese punto se parece a un análisis de laboratorio. Pero si uno lo mira desde la perspectiva del relato pedagógico y piensa el aprendizaje como algo que sucede en el marco de una relación pedagógica, y uno lo piensa, especialmente a esa edad, como algo que no sucede de una vez y para siempre, y que vos le marcás una cruz y ya está, lo logró, no volvemos allí, sino que lo planteás como algo vivo, como algo que siempre está recubierto de un humilde halo de misterio. El aprendizaje no es algo tan nítido. Entonces estas formas narrativas de contarlo abren la posibilidad de que no por enumeración, sino más bien por comprensión, se pueda decir lo suficiente sobre la manera de una niña o de un niño de aprender en la escuela. Los estoy comentando de una manera comparada, como diciendo, por un lado el informe evaluativo, por otro lado el relato pedagógico, pero también son compatibles entre sí, en el sentido de que a lo mejor algunas cosas se dicen bien enumerando logros y otras cosas se dicen bien contando historias. Me gusta la imagen del yin y el yang, ese símbolo chino muy antiguo, en el que en el blanco hay un poquito de negro y en el negro hay un poquito de blanco y hay una especie de equilibrio. Entonces uno podría imaginarse un informe evaluativo de los que conocemos en el que se agregue alguna pincelada narrativa. O uno podría imaginarse un relato pedagógico bien analítico, bien en primera persona, bien situado en la relación pedagógica, pero en el que si uno se quedó con la sensación de que quedaron cosas importantes sin decir, se digan en el otro registro también. En fin, es una invitación a pensar de una manera amplia estas escrituras, porque, insisto, uno no mira igual a un niño que aprende si tiene que hacer una lista de sus logros que si tiene que contar algunas de sus historias de aprendizaje en primera persona. ¿Tiene riesgos el relato pedagógico? Sí, los tiene. El riesgo del relato pedagógico es caer en un anecdotismo vacío y entonces decir, bueno, los niños disfrutaron un montón, la pasó re bien, etcétera, pero no decir nada acerca de su relación con el aprendizaje. Voy a dar un ejemplo. Aquello que era difícil de decir en el informe evaluativo es una de las cosas más interesantes de decir en el relato pedagógico, el conflicto. Entonces, imaginemos a una maestra que escribe un episodio de la siguiente manera. Dice: en el momento de juego libre en el parque, los chicos a veces protagonizan conflictos, lo cual no es un problema, al contrario. Los chicos vienen al jardín para aprender a estar juntos y el conflicto es parte de lo que aprenden en la escuela. Fíjate cómo empieza, ¿no? Explicando el contexto. Un día, Matías y Ramiro vinieron los dos muy enojados, se habían peleado por un juguete y se habían empujado y pegado mutuamente, y los dos estaban enojados y tristes. Entonces los invité a pasar un ratito a la sala, nos sentamos, charlamos y decidimos hacer un dibujo que nos recordara que cuando hay un juguete que los dos quieren, lo pueden usar un rato cada uno.
Ambos dibujaron, pintaron, lo colgamos en la pared y desde ese día el dibujo nos recordó lo que habíamos aprendido de esa situación. Digo, mira, qué linda manera de contar un conflicto tan distinta de decir Ramiro pega o Ramiro todavía está en proceso su capacidad de expresar sus desacuerdos así o así, ¿no? Bueno, este es un poco el espíritu del relato pedagógico y bueno, les mando un saludo y la seguimos.